En esta oportunidad les quiero contar un hecho que pasó el 14 de este mes, hace exactamente 2 semanas y un día. Bueno, yo me levantaba, como me venía levantando todos esos días, a las 5 de la mañana. Yo a esa hora me levanto a trabajar en mi casa. Tengo un emprendimiento de impresiones en 3D y el momento que tengo para estar tranquilo es en la madrugada, porque ya después ya trabajo y después tengo que estar con la familia, así que me aparté ese momento de la madrugada para poder estar tranquilo y poder trabajar. Llega el momento de que se me hace la hora que tenía que salir a trabajar y salgo para mi trabajo, a lo que llegué tan bien que llegué súper temprano porque me olvidé que los sábados entramos más tarde. Así que imagínense ese momento, el gerente solo que abre súper temprano, yo ahí, y bueno, llegué temprano. Me puse a adelantar trabajo porque tenía bastante trabajo ese día, hasta que empezaron a llegar todos mis compañeros y arrancamos con la rutina de todos los días. Dejo el celular cargando, me voy al depósito que está en el 3er piso, me pongo a acomodar un par de cositas. Cuando bajo, ¿sí?, al primer piso, me dice mi compañero, tu teléfono está sonando como loco desde hoy. Y yo dije, bueno, seguramente mi esposa que me llama cada rato todos los días, pero era bastante temprano, así que era medio raro. Agarro el teléfono y vi llamadas perdidas de mi mamá y de mi esposa. Y justo en ese momento me vuelve a llamar mi esposa, donde atiendo me dice, habla con tu mamá que me parece que tu hermano tuvo un accidente. Bueno, desesperado lo llamo a mi mamá y mi mamá en llanto me dice que por favor que vaya donde pasó esto, que mi hermano estaba tirado en el piso con sangre porque lo había chocado un camión. Imagínense ese momento, todas las cosas que uno se puede imaginar, ¿no? Que lo chocó un camión, un sábado temprano, habrá sido algo de las 8:30 de la mañana, 9, algo así, 9 de la mañana. Salgo corriendo, le pido permiso a mi gerente, salgo corriendo, agarro un remis y llego rápido acá a Zavalla y Moreno, donde había pasado esto. Que cuando llego lo veo tirado en el piso a mi hermano, con la bicicleta tenemos una imagen, no a mi hermano, así que traté de no mostrar esa parte. Imagínense ese momento, ver la bicicleta tirada en el piso, algo que nadie se espera, ¿sí? Creo que no, y tampoco lo desea para nadie. Lo vi a mi hermano tirado en el piso todo ensangrentado, no reaccionaba porque no veía que estaba como bien, digamos, que alguien se puede levantar, moverse, lleno de gente, el camión a mitad de cuadra. Imagínense cómo frenó el camión que estaba a mitad de cuadra. En ese momento me quedé choqueado porque no entendía la situación, porque, como les decía, uno no se espera estas cosas que le pase y uno se imagina lo peor. Lo chocó un camión, no lo chocó una bicicleta, una persona, lo chocó un camión. Con toda la desesperación de todo lo que pasó, llega la ambulancia. Bueno, ya justo cuando yo llegué, recién había llegado. A todo esto ya estaba mi hermano tirado en el piso hace varios minutos, un tiempo largo. La policía también llegaba tarde. Lo cargan en la ambulancia, tenemos una imagen también. Y se lo llevan. A todo esto vamos al hospital, no me dejan pasar. Por protocolo, ya hoy en día el hospital está muy reducido en cuanto a capacidad de personas. Esperamos afuera teniendo muy pocas noticias, porque obviamente tampoco podía entrar a donde le estaban haciendo todos los estudios necesarios. En la desesperación uno no sabe qué hacer. Y bueno, esperamos todo este tiempo. Yo calculo que fueron unas horas, no tengo dimensión del tiempo, que mi hermano sale caminando con solamente una costura en la cabeza. Y gracias a Dios él estaba vivo, estaba bien, que uno, como les decía, se esperaba lo peor. Y ahí en ese momento uno piensa, ¿no? Qué bueno que fue Dios. Pasa el tiempo, pasa una semana y un día, cuando yo me pongo a hablar con mi esposa en la cama, estábamos los dos sentados tomando mate en la noche, y le digo, Sofi, vos sabés que yo todavía no me descargué de lo que pasó. Yo a todo esto seguía frío.
no tenía emociones más que el shock que todavía seguía sintiendo. Y le dije, Sofi, yo todavía no me descargué porque yo sentía algo que tenía dentro que tenía que salir. Bueno, ella me dice, en la intención de querer ayudarme, vamos a orar. Pusimos adoraciones, adorando. Escucho esta canción, que es de New Wine, que me encanta. Se llama Tu Bondad. Esta canción habla un poco de lo que es la bondad de... Gracias. De la bondad de Dios. Y en ese momento dije, wow, mi hermano está bien. Pudo haber sido cualquier cosa. Yo creo que han conocido historia o hechos de accidentes de tránsito con camiones y bicicletas. He visto uno terrible. Y bueno, me descargué, me empecé a llorar. Y sentía la caricia de Dios cuando esta canción decía sobre la bondad de Dios. Totalmente agradecido a Dios en ese momento. Y uno después va reflexionando, ¿no? ¿Qué hubiese pasado o cómo hubiésemos reaccionado nosotros si hubiese pasado lo peor? En ese momento, ¿yo hubiese creído que Dios era bueno? Entonces, ¿Dios es bueno? ¿O va a depender de las situaciones que nos pasen a cada uno de nosotros? Podríamos decir que Dios conoce nuestro umbral de dolor, como que sabe hasta dónde Él puede llegar. Y que no va a superar esa línea porque nos ama. Podríamos llegar a pensar eso, ¿no? Que no nos puede llegar a pasar lo peor porque somos hijos de Él. Pero ¿quién firma eso? ¿Quién dice, no, vos vas a sufrir hasta acá y más de eso no vas a sufrir? Nadie firma eso, solamente Dios lo sabe. Hay casos de personas cristianas, pastores, que han muerto sus hijos. Tenemos un caso de la pastora, sabiendo todo el futuro que iba a tener la pastora, todas las tragedias que ha pasado en su vida, o la historia de cada uno de nosotros. Entonces, ¿alguien firma eso o nosotros le ponemos un límite de dolor a nuestra vida? Es decir, Dios, yo te voy a amar hasta acá. Yo te voy a amar siempre y cuando a mi familia no la toques. Entonces, creemos que tenemos un contrato con Dios, pero no es así. Nosotros mismos condicionamos a Dios. Por eso mismo, yo a esta reflexión le puse como título, Dios es verbo, no sustantivo. Dios no es como nosotros creemos que es, sino Dios es, como la palabra dice que es. Pero tenemos que creer eso. Tenemos que obedecer a las cosas que leemos, ¿sí? Y entendemos, y creer que Dios es como realmente dice la palabra que es, y no como nosotros creemos que es en base a todas las cosas que vamos viviendo. Y si en ese caso hubiese pasado lo peor, ¿creemos que Dios habrá perdido una batalla con el diablo en ese momento? No. Si Dios dice que es bueno con nosotros, Dios es bueno con nosotros. Dios tiene el control de todo, tal al punto que permite que cosas nos pasen. En un versículo que les marqué, que está en Marcos 5, del 2 al 13, dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y Jesús les dio el permiso. O sea, Dios tiene hasta el control de los demonios. Dios no va a hacer que los demonios hagan tales cosas. Dios le da permiso para que ellos hagan, pero hasta un cierto punto. Dios no va a dejar que el diablo le gane. Todas las cosas están permitidas por Dios. Y la palabra dice que todas estas cosas nos ayudan para bien. Imaginémonos una gelatina, la gelatina. Muchos saben de qué proviene la gelatina, de dónde viene la gelatina. De cuero podrido,
de un montón de cosas que quizás no les quiero contar. Pero miren el resultado de todo ese proceso. Algo delicioso, algo rico, ¿sí? Así es nuestra vida. Vamos a tener días buenos, días malos, pero dice, todas estas cosas nos ayudan para bien. No cada una de ellas. No es que lo malo está hecho por Dios porque Dios no te ama en ese momento y en otro momento sí. No, todo el conjunto de eso, todo lo que vos pases en la vida, te va a ayudar para bien porque vos tenés y Dios tiene un propósito para tu vida. Y todo lo que te ocurra en tu vida va a terminar para bendición. Entonces, ¿qué es ser bueno? Dime un ejemplo, no sé si alguno quiere decir, ¿de qué es ser bueno? ¿Qué concepto tienen de bondad, de bueno? Que te den cosas, que todo el tiempo te estén supliendo tus necesidades. Mirá a Jesús, mirá la vida de Jesús. Dios, Jesús, pasó por muchísimas cosas y se tomó por bueno todo el sacrificio que Él hizo para estar en la cruz, toda la humillación, los golpes, hasta la muerte en la cruz. Eso se da por bueno, pero el final de la vida de Jesús es lo que va a marcar si es bueno o no es bueno. Todo ese proceso. En ese momento, quizás sin ver lo que podía llegar a pasar Jesús, podríamos decir, no, pero mirá lo que está haciendo este. ¿Con qué propósito está haciendo todo esto? Porque no vamos a entender en nuestra razón humana el final, todo el por qué Dios lo llevó a hacer tal cosa. Entonces Dios puede cruzar nuestros límites que nosotros creemos que tenemos con Dios y puede hacernos hacer sufrir cosas que seguramente en algún momento vamos a entender por qué pasamos, ¿sí? Dios ama, entonces disciplina también. Que disciplinar no es lo mismo que castigar. Así que va a haber momentos de proceso, momentos donde nos va a pulir. Tenemos que entender que lo que hoy nos pasa es porque es por algo y así debemos vivir confiados, ¿sí? Hubo un momento cuando iba a nacer Samuel, que estaba en la panza, que no sabíamos qué era, nos preguntamos, ¿y qué va a ser? ¿Hombre o mujer? Y por ahí nos daba una cosita de decir, no, yo prefiero que sea mujer. Y en ese momento como que al decir eso como que pensás, no, lo estoy rechazando si es hombre. Entonces nosotros lo que decíamos es que sea lo que Dios quiera. Pero así con esa explicación, con ese razonamiento tenemos que basarnos en toda nuestra vida y entregarle nuestra vida completa a Dios. No, que sea lo que Dios quiera. En este día, el día de mañana, todo lo que me pase, todo lo que haga, que sea lo que Dios quiera. Entonces vamos a vivir confiados, vamos a vivir confiando en Dios, que todas las cosas que nos pasen van a ser para bien, que no van a ser continuamente supliendo todas nuestras necesidades emocionales que cotidianamente tenemos. Entonces es importante entregar nuestra vida a Dios. Mira, yo quiero que te preguntes en base a esto, si tenés problemas familiares, si tenés acusaciones o crees que tenés una vida sin sentido a raíz de todo lo que estuve diciendo. Entonces, ¿Dios es bueno con tu vida? Quizás hoy no entendamos como dije hoy, pero en un momento vamos a llegar a entender, yo pasé esto por tal cosa, para aprender tal cosa. Y hay algo que no te tenés que olvidarte, que es de la cruz. Como decía, todo lo que pasó Jesús en ese momento, todo el sacrificio que Él dio, ¿sí?, para tener un final feliz para todos. Hacé lo mismo con tu vida. Hoy si estás pasando por un proceso, soportalo. Entendé que es por un propósito, entendé que es para algo. Y una buena historia no se hace solamente con una oración. Una buena historia se hace a través de muchas oraciones, el conjunto de muchas palabras, de distintos sucesos, para finalizar justamente con un final feliz. Y no vamos a juzgar si Dios es bueno o no con un solo hecho que nos pasa. No porque si me pasó, no,
no pude cobrar la plata que tenía pensado cobrar, Dios es malo conmigo, porque soy su hijo, ¿cómo va a permitir eso? Sino que tenemos que entender que Dios nos está procesando continuamente, ¿sí? Entonces, ¿Dios es bueno con nosotros? A pesar de... Yo te pido que te pongas a pensar en esto, porque seguramente continuamente estamos pasando cosas malas, continuamente nos defraudamos de nosotros mismos, de personas, de Dios. Yo te pido que te pongas a reflexionar en esto, que pienses para qué Dios me está haciendo pasar este momento, ¿sí? Yo creo que relacionarlo con un caso extremo, con lo que nos pasó a nosotros, que si Ulises no hubiese pasado como hoy está, si él hubiese tenido algún problema severo o si no hubiese seguido vivo, hubiese sido difícil decir Dios es bueno. Pero va a llegar un momento en que Dios se va a glorificar en cada cosa que nos pase, ¿sí? No es el único caso que pasó y que va a pasar en la vida. A muchas personas ya le pasó esto y muchas personas están dando testimonio de esos mismos casos. Así que yo te pido que cierres tus ojos y que digas, Señor, yo hoy, Señor, en esta noche, yo entrego, Señor, mi confianza en ti, Padre Santo. Yo dejo, Señor, que tú guíes mi vida, Señor, que tú guíes, Señor, a toda mi familia, Señor, que tú estés, Señor, presente en cada momento, Señor, en cada situación, Señor, que yo esté cruzando, Señor, de esta vida, Señor, que sabemos, Señor, que vamos a tener días buenos y días malos, Señor. Yo te entrego, papá, mi corazón, Señor, te entrego, Señor, mi economía, Señor, yo te entrego mi familia, Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, que dependemos solamente de ti, Señor. Te pido que tú no me dejes llevar, Señor, por mis emociones, Señor, sino que tú me hagas, Señor, sentir confiado, Señor, de que tengo, Señor, un Dios, Señor, que es más grande, Señor, que mi problema. Yo te pido, Señor, que tú estés, Señor, en esta reunión, Señor, que tú estés, Señor, en cada detalle, Señor, de esta reunión, Señor, para que podamos salir glorificados, Señor, esta noche, Señor, que podamos salir renovados, Señor. Te entrego la palabra, Señor, te entrego la alabanza en tus manos, Señor, la danza, multimedia, Señor, y cada ministerio, Señor, que está funcionando, Señor, en este momento. Te pido que bendigas, Señor, y que prepares los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra pueda penetrar, Señor, como espada de doble filo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
profetizarle, vamos a declararle, vamos a decirle, Señor, eres bueno. Dale un fuerte aplauso al Señor. Su poder ha manifestado.
Señor.
mí. Hacía rato que no pasaba, así que ahora me tocó. Amén. Bueno, el título que le puse a esta prédica fue ¿Cómo me acerco a Dios? Y bueno, mientras la preparaba, como siempre nos pasa, que siempre Dios nos habla primero a nosotros, porque justamente somos humanos, somos seres imperfectos, el único perfecto es Dios, y siempre a medida que yo iba buscando, uno veía mi imperfección y las cosas que uno tiene que cambiar, y eso lo van a ver ustedes también. Dios en su palabra es claro, es clara, y nosotros tenemos que acercarnos primero a Él. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Muchas veces no entendemos por lo que estamos pasando, pero Él sí lo entiende, o lo sentimos distante a Dios. Entonces ahí donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tengo que hacer para poder acercarme a Dios? Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que tengamos una relación estrecha con Él. Dios quiere que nosotros seamos amigos de Él. Él anhela todo de ti, pero nada de mí. ¿Y qué me refiero a eso, a nada de mí? A mi vieja vida, a mi pecado. O sea, tenemos que limpiar primero nuestro corazón para ir a su presencia. Porque Él, ¿qué dice en su palabra? Que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, ¿cómo tenemos que presentarnos nosotros ante el Rey? Con un corazón limpio. Pero no solo con un corazón limpio. Tenemos que aceptar primero tenemos que ser como hijos de Dios tenemos que ser. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Primeramente aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Porque si nosotros no somos hijos de Dios, jamás Dios se va a acercar a nosotros. Porque justamente por eso nosotros decimos que lean la palabra, que ahí en la palabra está todo. Yo en la palabra la divido en 3 partes para mí. Está la parte fácil de la palabra, donde uno puede leer, por ejemplo, el Génesis. Y el Génesis te relata cómo Dios creó al mundo. No es muy difícil eso de entender, porque uno va viendo, se va maravillando cómo Dios hizo las cosas. Después hay otra parte de la Biblia donde que tenemos que obedecer nomás. Que Dios te da directivas claras y te dicen obedecé. Punto. No te dice si querés, obedecé. ¿Querés bendición? Obedecé. Y después está la tercera parte más difícil, que hay cosas que no entendemos a veces porque no la profundizamos, muchas veces necesitamos de los pastores que nos saquen la duda, o si no también está la parte del Apocalipsis, que muchos ni la leen porque no la entienden directamente, pero eso ¿en qué va también? En que Dios sabe el tiempo que tiene que revelar esas áreas, porque muchas veces ni los pastores entienden Apocalipsis, porque no es el tiempo. Dios en su momento va a abrir el sello y Él va a ir revelando lo que quiso decir en el Apocalipsis. O sea, todo tiene su tiempo. Por ejemplo, los 10 mandamientos, como yo le decía la parte que tenemos que obedecer. Dios nos dio los 10 mandamientos y son fáciles de leerlo, de entenderlo, pero muchas veces es difícil ponerlo en práctica. ¿Cuánto le es fácil amar a su enemigo? ¿Cuánto le es fácil perdonar 70 veces 7? Y está en su palabra, es lo que Dios te pide. Por ejemplo, cuando en el Edén, que Dios hace al hombre, hace a Adán, ahí Dios hablaba, dice, cara a cara con Adán. Pero ¿por qué Dios hablaba cara con Adán? Y porque Dios cuando hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? A su imagen y semejanza. En ese momento el hombre era perfecto y estaba sano, sin mancha y sin pecado. Por eso Dios hablaba con Adán cara a cara. Había ¿qué? Una confianza. Había una relación estrecha. Pero ¿qué pasó después?
Ellos estaban desnudos, porque Dios lo hizo desnudo. Sin embargo, el hombre y la mujer, para ellos era normal. ¿Cómo se verían ustedes todos acá desnudos? No lo entenderían, les darían vergüenza, ¿no es cierto? Pero acá en la palabra está claro, Adán y Eva estaban desnudos en el Edén. No existía la ropa. Y ellos no les molestaba. Ellos hablaban con Dios. Normal era para ellos estar desnudos delante de Dios. No sentían vergüenza. No se avergonzaban del cuerpo. Pero ¿qué pasó después? Esa confianza se rompió. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Y automáticamente, ¿qué pasó cuando entró el pecado? ¿Qué hizo Adán? Aparte de eso, se escondió. Dios cuando lo buscaba, que quería volver a Adán, Eva, ¿dónde están? Dios ya sabía dónde estaban. Pero, ¿qué hizo automáticamente el pecado? Les trajo las vergüenzas, ahí se dieron cuenta que estaban desnudos y necesitaban taparse, cosa que antes no les importaba. Se rompió esa relación con Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Se apartó de ellos, los echó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para tener esa relación que tenía ante Adán? Hay que cumplir ciertos requisitos que Dios nos pide. Y uno de esos, ¿qué es? Es dejar nuestro viejo yo y tener un corazón renacido. O sea, ¿qué me refiero a eso? Justamente a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey que se cantó recién, Él es nuestro Rey. Ese es el primer paso. Limpiar nuestro corazón de todo el pecado, porque el pecado hace que nos alejemos de Dios y hace que Dios haga esto. Y nosotros seguimos y nos rompemos contra la pared. Y Dios hace esto. Espera. Porque es decisión nuestra. Dios nos dio a nosotros ¿qué? Libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? La voluntad. Le dio la voluntad al hombre de hacer lo que quiera. Pero el querer hacer lo que él quiera te lleva a la consecuencia, que muchas veces también es la muerte. Pero Dios es fiel en su palabra, entonces Él no puede ir en contra de su palabra. Por eso tenemos que leer la palabra. Cuando nosotros decimos, lean la palabra, cabezón. ¿Por qué me pasó esto? Porque no hiciste lo que Dios te dijo que hagas. O sea, por eso es una lucha. Dios en la palabra que te dice, hay dos reinos, no hay un gris, no hay en el medio, no hay un tercer reino. ¿El cielo o el infierno? Si soy hijo mío y permaneces, porque lo más fácil ¿cuál es? Muchas veces, vos te arrepentís, hacemos la oración de fe, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, bárbaro. De ahí, el Señor viene, pues justamente es lo que Él quiere, y está. Pero lo más difícil viene después, que es permanecer. Si nosotros no permanecemos, lamentablemente, nos vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque está claro en su palabra. Porque ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Y qué pasó después con la caída de Adán? ¿Qué hizo Dios? Los echó. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Adán y la mujer? En vez de arrepentirse y buscar el perdón de Dios, ¿qué hizo? Excusa. La mujer que vos me diste, ella fue la que comió la manzana. La culpa es de ella. Entonces, ¿qué ve Dios ahí? Este no está arrepentido. No busca que lo perdone, listo. Fuera de mi presencia. No puedo estar delante de un pecador. Fuera, lo echó. Y ya conocemos la historia. ¿Qué pasó después? Como Dios nos ama, y Dios conoce el futuro, y Dios ve, por eso siempre fue una predica que dice, basta de excusa, no tenemos excusa. ¿Qué hizo Dios para restaurar esa relación? Dio el primer paso Él, que fue mandar a su Hijo. Mandó a su Hijo a la tierra. Se hizo hombre como nosotros. Padeció. Entonces Él ahora nos pide que creamos en Jesús. Que por medio de Él nosotros vamos a ser salvos y que Él es el único camino para ir al cielo. Y que Él es
el abogado de Dios Padre. Cuando nosotros mandamos la macana o cuando pecamos, nosotros nos arrepentimos y ¿qué hace Jesús? Yo morí por él. Entonces, ¿qué hace Dios automáticamente? Está perdonado. Pero tenemos que hacerlo de corazón, no de la boca. Porque si lo hacemos de la boca y no del corazón, no sirve. Jesús eso no lo toma. Está coordinado la boca y el corazón. Porque Dios lo dice en su palabra. Confesar con tu boca, declarar con tu boca y que después que crees en tu corazón. A Dios no se le escapa nada y nosotros no podemos escaparnos de Él. Vamos a leer Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Por qué Dios acá dice que hablaba cara a cara con Moisés? Porque Moisés hizo en parte la tarea, que fue aceptarlo a Cristo. Dios tuvo un proceso también, porque todos tenemos que pasar por un proceso. Yo estoy ahora hablando con ustedes tan tranquilo y predicando acá, pero tuve que pasar mi proceso, yo ya lo conté, no lo voy a seguir contando para no extenderme. Entonces, Moisés entendió, por eso Dios lo habló, porque él tenía un corazón limpio. Entonces él amaba a Dios. Le metía algunas excusas, como lo hemos visto, y Dios dijo, bueno, sos tartamudo, listo, tu hermano va a ser el que hable por vos, pero vos tenés que estar ahí. Chao. Dice llanamente, tenemos que obedecer, no nos queda otra, si no, morimos. Por eso ahí que Dios le hablaba, como dice a Moisés. No, si ustedes leen la Biblia, no son muchos los que tuvieron ese privilegio de que Dios le hable cara a cara. Fueron muy pocos, contados con los dedos. Después lo que Dios hizo más adelante, sí, que lo hizo con varios, fue que Dios mandó al ángel. Dios mandaba al ángel para que hable con las personas. Con María, con Gedeón, con Jacob, cuando luchó con el ángel. O sea, pero que después Dios le hable cara a cara son muy pocos. Después ya tuvieron los profetas, que Dios hablaba con los profetas y los profetas se elegían al pueblo. Entonces, yo esto lo busqué 5 puntos de cómo acercarnos a Dios. Puede haber más, obviamente. A lo mejor, ahora cuando lo vaya desarrollando, decía, pero eso ya lo sé, es fácil. ¿Y dónde están tus frutos? ¿Por qué yo no te veo bendecido? ¿Por qué no te veo alegre? Porque uno ve el pueblo, lo conoce, ve lo que están pasando, cómo están. O sea, para estar bien con Dios, tener una relación de amistad con Dios, hay que cumplir puntos básicos, que lo podemos ver como básico, pero a veces nos cuesta. O hacemos una parte, Dios te dice, vos tenés que hacer esto, tac, 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 y vos decís, los primeros 3 taquitos, estos 2 me cuestan. Y este lo hago hasta la mitad porque la otra mitad no me gusta. No, Dios te dice tenés que hacer todo, no tenés que hacer la parte que vos querés nomás. Entonces, si no hace todo, no te bendigo. ¿Quién sufre? Nosotros. Y lo vemos acá. Ustedes saben, cada uno el área que más le cuesta, o cómo muchos vencieron y después, por ejemplo, de pasar a orar o pasar a hablar. Yo sé que no es fácil. Si yo a alguno de ustedes los llamo y les digo, vengan acá y den un mensaje a ustedes. A ver, ¿cuántos se van a animar realmente? No le van a empezar a temblar las piernas y no van a saber qué decir. Bueno, porque es un proceso y cada uno también tiene su llamado. No todos están para pararse acá y dar una palabra. No porque uno sea mejor que ustedes, sino porque Dios se le plació de que yo sea pastor. Y a lo mejor después Dios se le place a otro de que esté en intercesión y yo no. O sea, cada uno tiene un propósito y un área de servicio que Dios ya destinó. Pero depende de nosotros si la aceptamos primero y cómo la hacemos. Amén. Punto número 1. Acercarnos de corazón. Yo no puedo, como yo le decía, creer que existe un Dios y que puede obrar en mi vida y que pueda hacer milagro si yo no creo que Dios existe. Entonces, para acercarnos a Dios, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Creer en Él. Entonces, si nosotros creemos en Él,
verdaderamente de corazón, porque ustedes a nosotros nos pueden engañar, pero a Dios no, porque Dios ve tu corazón y ve el mío. Estamos muertos. O sea, como yo le digo, nosotros al hombre lo podés engañar, al pastor lo podés engañar, pero a Dios no se lo engaña. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que también entender que el que obra y el que cambia y transforma no es el hombre, el pastor, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma. Yo preparé este mensaje, pero ¿qué decimos siempre todos los pastores o el que quiere compartir? Que sea, oramos para qué primero. Para que Dios nos ayude hasta poder transmitirlo claro, que lo puedan entender, pero que el Espíritu Santo sea el que realmente, porque el Espíritu Santo es el que convence, el que transforma su vida, no yo. No yo que estoy diciéndole esto. Yo lo único que le estoy haciendo ahora, le estoy compartiendo de lo que Dios quiere en este momento que le diga y de lo que dice su palabra, porque todo esto yo lo voy apoyando con versículos de que dice la palabra. No esto es algo que a mí se me ocurrió y todo esto es palabra mía. No, esto es palabra de Dios. Es la que está en su palabra. Entonces, tenemos que entender eso, porque si nosotros no lo entendemos, o yo no lo entiendo y me la creo, digo, no, yo soy un capo, yo soy el que voy a transformar. Ahí me va a agarrar que es mi orgullo, y el orgullo no te lleva a ningún lado. Al contrario, Dios te dice, ajá, sí que vos sos orgulloso. Mira vos. Entonces Dios se aparta y te va a chocar contra la pared después. Porque Dios aborrece al orgulloso también, porque es un pecado. Todo lo que no hacemos, lo que Dios dice que hagamos y va en contra de su voluntad, es pecado. Así sea algo chiquito. Por ejemplo, la típica frase, yo quiero vivir mi vida, después voy a tener tiempo para Dios. Ese vivir tu vida te puede llevar al infierno. Porque nosotros no sabemos cuánto tenemos años de vida acá. ¿Vos qué sabés si no salís de acá y te chocó con algo y te morís? Y si no tuviste tiempo de arrepentirte y de arreglar la cuenta con Dios, te va al infierno. Pero porque eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Y si yo te digo que te va al infierno porque lo dice su palabra. Porque Dios que dice que si vos no estás a cuenta con Él, cuando vos vayas arriba, y ya te va a decir el Señor, apartado de mí, no te conozco. Pero yo eché fuera demonios, pero yo hice esto por vos, yo estuve en la iglesia, yo te serví, no te conozco, fuera. Dios no es un Dios mentiroso. Tenemos que entender que Dios, para eso está su palabra, para eso están los versículos, para eso están los ejemplos buenos y malos de las personas que lamentablemente no se fueron con Él, muchas, y otras no sabemos. Como le dije la otra vez, Salomón no sabemos, pero ¿por qué? Porque Salomón, una de las cosas que voy a hablar acá es de la obediencia. ¿Y qué hizo Salomón? Con toda la sabiduría y toda la pompa, se casó con mujeres que no tenía que casarse. ¿Y todas esas mujeres a dónde lo llevaron? A adorar ídolos. ¿Y qué dice Dios de los ídolos? Los aborrece. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que servir a un solo Dios. ¿Y cómo terminó su reino? Empezó con toda la pompa, aparte todo lo fácil, porque ya vino, a todos nos gustaría recibir la herencia que recibió de la vida que tuvo Salomón, ¿no? Porque todo el trabajo lo hizo más duro, lo hizo el padre, David. David le entregó la llave del reino así, en bandeja de plata. Con oro, plata, todo el reino ya sin enemigo, y él tenía que gobernar. O sea, él fue fácil lo que hizo él. Él la tuvo fácil realmente Salomón, si nos ponemos a pensar. Pero ¿qué hizo él en su momento? Estuvo muy bueno lo que hizo. Pidió consejo, conocemos la historia de Salomón. Le dio sabiduría, todo muy bien. Pero ¿cómo terminó su reino? ¿Cómo terminaron sus últimos días? Mal. ¿Por qué? Porque justamente desobedeció y no sabemos. Eso lo sabe Dios. A lo mejor en el último minuto de su vida se acordó de lo que hizo y se arrepintió y se fue con Dios. No lo sabemos, eso lo sabe Dios. Pero fíjense lo que nos lleva al desobedecer y no hacer la voluntad de Dios. Porque Él ahí hizo su voluntad. Y muchas veces, lamentablemente así no va, cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque Dios ¿qué hace? Hace esto. Se corre. Libre albedrío. Ya sabe las consecuencias, Él las sabe. Y nosotros mismos las sabemos porque lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, de hacer nuestra voluntad. Y así no fue.
Vamos a leer Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Está todo en su palabra. No hay nada que yo diga de cosa mía, porque la palabra de Dios es clarita. Pasa que nosotros muchas veces no la queremos entender, porque no nos conviene. Hay, como yo le dije, hay parte que sí, que a veces no entendemos, ni yo, cosas que no entiendo, que por ahí preguntamos. Está bien porque es normal, pero muchas veces cosas, la Biblia es clarita y sencilla, pero muchas veces no la queremos hacer porque no nos conviene, porque la carne nos tira y es una lucha espiritual. Sabemos que la lucha de la carne y el espíritu son dos reinos opuestos, entonces nunca la carne va a estar a favor de las cosas de Dios. Por eso tenemos que entregar nuestra carne. Por eso lo que nos pide Dios justamente, ¿querés acercarte a mí? Moría la carne, moría el yo. Tenés que ser una nueva criatura. Yo te amo todo de ti, pero quiero que dejes lo de nosotros. Tenemos que dejar lo nuestro. Tenemos que tener un corazón renacido. Por eso es la declaración de fe que se hace. Pero lo más difícil es, como yo le dije, viene después. Es permanecer en eso y permanecer en Cristo. ¿Lo podemos hacer? Sí, si nos apoyamos en Él. Y si seguimos los consejos y seguimos escudriñando la palabra. Por eso hay que leer la palabra, estudiarla, escudriñarla. Y Dios nos va a hablar. Porque Dios quiere eso justamente. ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Cómo sabes que cuando tu esposa está mal, con solo mirarla? ¿Por qué? Porque vos ya tenés una relación, ya la conocés. Pasás todos los días con ella, pasaste años. Bueno, Dios es lo mismo. Dios es lo mismo. Querés tener lo que tiene la pastora, la profeta. Ay, me encantaría que Dios me hable. Ay, pero tenés que pagar un precio. O vos que tenés que ella de un día para otro, Dios le habló, Dios te dio lo que tiene. No. Fue un proceso largo, duro. Pasó muchas cosas yo la conozco, obviamente porque soy el hijo, pero usted también porque ella la ha contado. Lamentablemente lo que tenemos el ser humano en todas las áreas, no tanto en lo espiritual como en lo material, es que queremos lo que tiene el otro, pero no queremos pasar por el proceso que pasó el otro. Queremos tener la casa, el auto, todas las bendiciones que tiene el otro. Pero Dios te dice, sí, yo te la quiero dar, pero en mi tiempo, y primero tenés que pasar por acá. Fácil no. Porque lo que viene fácil, no lo valoramos. ¿Cuántas veces lo que vos recibís de arriba, cosas no, como no te costó, bueno, si lo perdí, bueno, ya está, lo perdí, no importa. Pero yo quiero ver a ver si yo vengo y te digo, a ver, ¿tenés un auto? Bueno, regálamelo, dámelo. O te lo roba, a ver si no vas a llorar o no te vas a poner nada. ¿Por qué? Porque eso te costó. Sangre, sudor, años de trabajo, sacrificio. Bueno, Jesús dio su vida por nosotros. Entonces Él a nosotros nos está pidiendo que hagamos ciertas cosas. Y si no las hacemos, ya sabemos a dónde nos vamos. Por eso te digo, tenemos que tener claro. O sea, yo no ustedes saben cómo es mi forma de predicar. No les voy a hablar tanto con amor, no. Yo les voy a ser claro, sincero y directo. Como está en la palabra. No hay grises y no hay nada. Es así. O nos vamos con Dios o nos vamos al infierno. No hay vuelta acá. No hay un paraíso intermedio ahí. O decía, no, vos hiciste más o menos las cosas bien, es una persona buena, bueno, vos te vamos a meter acá en el medio. No. Cielo o infierno. Punto. Con Dios no hay vuelta. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. Por eso es que se los digo así y se los hablo así también. Acercarnos voluntariamente. Entonces, ¿cómo nos acercamos voluntariamente? Si nosotros creímos en nuestro corazón, y es como yo le dije antes, Dios al hombre y a la mujer le dio el libre albedrío. Entonces, ¿Dios qué quiere? No quiere robot. Dios quiere que realmente nosotros nos acerquemos a Dios porque lo queremos hacer de corazón y porque es nuestra voluntad servirle a Él. Entonces, voy, Señor, porque yo quiero, porque es mi voluntad hacerlo, es mi anhelo. Yo quiero estar con vos,
quiero que vos seas mi amigo, mi papá, mi mamá, cada uno sabe en su intimidad lo que le pide, pero tenemos que pagar un precio para eso. Y Dios quiere, no, ya le repito, Dios no quiere robot. Dios quiere que lo amen de verdad, como Él nos amó a nosotros y dio a su Hijo. ¿Cuánto de acá darían su Hijo por otro? Levanten la mano, no se atropellen. ¿Viste cómo Dios nos conoce? ¿Cómo sabe? Solamente eso lo podía haber hecho Él, porque sabe que nosotros eso no lo vamos a hacer. El único hombre que lo hizo así que está en la Biblia fue Abraham, que Dios en ese caso fue una prueba, que Dios lo probó y él fue fiel hasta que le dijo. Pero después no hay otro caso. Y sabe que nos conoce a nosotros en la actualidad. Si vamos ahora, ¿quién daría a su hijo por otros? Arriesgándote que muchos se pierdan, porque también sabemos eso. ¿Cuántas personas se pierden por día? ¿Cuántos cristianos se pierden? Cristianos entre comillas, ¿no? Porque se alejaron y se mueren sin Cristo. Lamentablemente uno no lo sabe. Por ahí no podemos llegar a enterar por otro, pero no sabemos qué de su vida o qué pasó. Hace poco con Yamile nos enteramos de una noticia que a ella le afectó mucho. O sea, a mí también, pero no tanto porque yo no lo cuidaba al nene. Pero hace poco en la noticia salió en un accidente en Rosario que murió un chico de 20 años. Ese chico lo cuidaba a ella. Se le predicó a la madre cuando murió el padre. El padre lo habían matado, era remisero. Y quedó con los dos chicos. Y bueno, a ella se le predicó, conoció, fue un tiempo a la iglesia y después se alejó. Ahora se le murió el hijo. Y lamentablemente, si él no sabemos que de su alma, ojalá Dios quiera que haya tenido tiempo de arrepentirse, pero no sabemos. Y si no tuvo tiempo y bueno, lamentablemente, Dios, como yo le dije, Dios es claro en su palabra. Por eso no sabemos, y tenía 20 años. Y a lo mejor él pensaba que iba a vivir. Entonces no sabemos cuándo nos toca. Por eso tenemos que estar a cuenta. Porque no sabemos cuándo nos va a llegar. Vamos a leer Primera Crónica 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fuerte la palabra. Por eso le digo, Dios también habla fuerte. Pasa que muchos se piensan que Dios es todo amor y paz, y no es así. Dios, cuando en su palabra está clara, por eso digo, hay que leer la palabra de Dios entera, hay que leerla. No hay que leer los versículos que más nos gusta o el capítulo. Leanla entera y van a ver que Dios pasa por todas las etapas. Que Dios sí es amor, es bueno, pero cuando se tiene que enojar porque hacen cosas que a Él no le agrada y levanta la voz y exhorta y también. Entonces, tenemos que aceptar. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, muchas veces queremos, en vez de hacer la voluntad de Dios, muchas veces, a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces Dios nos pide cosas que no nos gusta dejar. O muchas veces hacemos porque queremos impresionar al pastor, o porque queremos impresionar a aquel. Y no necesitamos impresionar a nadie nosotros. Nosotros tenemos que impresionar a Dios nomás, no a la persona. O no anhelamos su presencia. Y bueno, eso es grave, no anhelamos su presencia. Respecto al servicio. Cuando estamos sirviendo en un área y nos empieza a pesar esa área. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de lo más importante, que es el amor a Dios. Nosotros cuando empezamos a servir en un área, lo hacemos ¿por qué? Por amor a Dios primero. Porque entendimos y porque vimos la necesidad y nos gustó y lo hacemos. Pero el problema es que cuando nos olvidamos del amor de Dios y empezamos a depender de nuestra fuerza, el servicio nos sobrepasa. Y ahí es donde empezamos a ver la carne, ahí es donde nos empezamos a alejar, ahí es donde nos empezamos a enojar. Entonces tenemos que volver al primer amor, o sea, volvemos
al inicio, hay que resetearnos, decir, bueno, ¿por qué yo estoy sirviendo a Dios? Preguntarte, autoanalizarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me gusta, yo lo elegí, bien. ¿Pero por qué? Porque amo a Jesús. Bueno, entonces, enfocarte en eso, en Jesús, en que Él te ama y que Él le agrada que vos le sirvas, pero que primero lo busques a Él. Porque esto es un servicio, sí, pero lo principal es que vos lo hagas de corazón, porque cuando te pesa, ya ahí ya deja de ser un servicio productivo, ya es un martirio para vos mismo. Y muchos que hacen, se alejan, se van. A veces Dios usa eso para procesarte. Y hay otras veces que llegó el final. Por eso es bueno que hablen con los pastores, como siempre dice el pastor Oscar, que cuando tengan un problema, vengan y hablen. Porque a lo mejor él le puede decir, dos cosas le puede decir. Sí, llegó tu tiempo. A lo mejor esa persona tiene varios ministerios, entonces deja ese y sigue con otro. O a lo mejor dice, bueno, sí, te llegó el tiempo, este ya no va más, ahora vos vas a ir acá. O te puede decir, no, seguí firme, esto es un proceso, Dios está utilizando esto, Dios está utilizando una persona para afilarte. Pues si esta lo quiero matar, lo quiero acogotar, y eso lo está usando Dios, y vos lo ves como el enemigo. Pero por eso tenés que volver al primer amor. Porque cuando nosotros volvemos al primer amor y anhelamos, ¿qué va a hacer después? Ese odio o esa bronca que tenemos o ese peso desaparece. ¿Por qué? Porque después empezamos a amarlo de vuelta al servicio como en primer momento, lo anhelamos y entonces Dios nos da paz. Entonces ahí vemos la diferencia. Amén. Punto 3. Acercarnos confiadamente. Acá dijimos cuando nos acercamos a Dios voluntariamente, confiadamente, y creemos en Él, sabemos que Dios va a obrar en nuestra vida. ¿Pero por qué sabemos? Y lo entendemos. Porque estamos confiando en Dios. Y ya lo estamos conociendo más, entonces sabemos que Él lo va a hacer. Vamos a leer Filipenses 1:6. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba Filipenses. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? De que Él, hasta que Cristo venga, la obra que Él empezó en nosotros, la va a perfeccionar, nos va a ir puliendo cada vez más hasta sacarnos buenos, como dicen. Amén. Por eso tenemos que confiar y entender. Y ahí es donde le decía hoy yo, y ahí ¿quién obra? El Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que entender qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo. Y que es el Espíritu Santo solamente el que obra, no el hombre, no el pastor. Nosotros solamente somos un servidor, un engranaje más de lo que Dios quiere y que puede ser de bendición para una persona. Tenemos que entender que nosotros acá estamos en la tierra con un propósito, cada uno de nosotros. Y no tenemos que envidiar nada a nadie, porque todos somos importantes en el eslabón de Dios. Por eso Dios en su palabra compara a los hijos con el ejército y compara al pueblo raso, le vamos a decir, con un soldado, que es la categoría más baja, y ahí va subiendo. Todos los puestos son importantes, porque cada uno que cumple una función, es como el cuerpo, el ojo, la mano, las piernas, los dedos del pie, todos son importantes. No es que voy a decir el ojo es más importante que el pie, no, porque sin el pie no puedo caminar, sin el ojo no puedo ver, o sea, está todo relacionado. Y bueno, Dios va usando a cada uno del pueblo como Él quiere, porque Él ve el futuro. O sea, vos no naciste de un repollo. Vos naciste porque Dios quiso que nazca, no solamente por la unión de tu padre y por la relación sexual. O sea, por eso uno tiene que leer la palabra. Porque cuando uno no lee, ¿qué pasa? Es ignorante. Entonces viene el enemigo con mentira y te toca que una de las cosas que el enemigo le gusta. Dios no te ama, sos un inútil. Mira la iglesia, ¿qué estás haciendo? Soy el último orejón del tarro. Estás parado en la puerta y con un estúpido.
Pero si vos lees la palabra y vos sabés quién sos, primero yo soy, ¿vos qué tenés que decirle ahí? Mentira, apartate de mí, yo soy un hijo de Dios, yo soy un escogido. Yo nací ya en victoria. ¿Cuántos millones de espermatozoides hay? Y nací yo. O sea que le gané la carrera a los otros. Entonces, tenemos que saber todo el contexto y tenemos que saber la palabra para que justamente cuando el enemigo venga y nos picotee, porque a todos nos picotea, a mí también, yo ya les conté para estar parado acá, a todos nos picotea y muchas veces sabemos, pero lo dejamos y nos creemos después la mentira. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos en lo natural, en la carne, jamás vamos a poder discernir nada ni vamos a entender nada. Y podemos ser cristianos de años. Ser cristiano de años no significa nada. Es más, a veces ni te salva. Porque ¿cuántos cristianos tienen años y no entendieron nada? Cuando vos te pones a hablar y no entendieron. Muchos todavía están con la duda de la salvación. Si la salvación se pierde o no se pierde. Y vos decís, eso es algo que no podés tener a esta altura esa duda. ¿Por qué? Porque ya sos cristiano de años. Y ya tenés que saber las cosas. Hay cosas que tenés que... Y la que no sabés, preguntá. No te quedés con la duda. Porque muchas veces te predican algo y... Uy. No tenés que quedarte con la duda. Obvio que la salvación se pierde. Pero ¿por qué se pierde la salvación? Pues como le hablaba hoy. Tenemos que permanecer. Hiciste el primer paso. Muy bien. Aceptate a Cristo. Pero si después no permaneces, te vas porque escuchaste al diablo o te enojaste con un hermano o porque el pastor me miró mal o porque no me entiende o por lo que sea y te vas, te apartás de Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo dice en su palabra, que más adelante lo voy a leer en Santiago. Dios hace esto, se corre, porque Él no convive, Él te ama a vos pero no el pecado. Entonces Él te deja, es tu decisión. Entonces si yo acepté a Cristo y vos decís ya soy salvo, no, sos salvo por el momento, ahora tenés que permanecer. Si yo después me voy, me enojo, peco y me muero, sí, te voy al infierno si no te arrepentiste. Bueno, al cielo no entran los pecadores. Entonces son cosas que tenemos que entender eso. Y si no la entendemos, tenemos dudas, para eso están los pastores, vayan, pregunten, sáquense las dudas. Porque el enemigo aprovecha eso y te come, te carcome, cada vez peor, y de pata se... Por eso hay también raíces de amargura, muchas veces. Porque no sanamos en el momento, o no nos sacamos las dudas, o por una pavada que no arreglamos a tiempo. O porque cuando tomamos la Santa Cena decimos siempre lo mismo, que ya parece algo trillado. Pero no es trillado, es porque Dios lo dice en su palabra y es lo que tenemos que hacer. Que cuando te dicen, antes de tomar la Santa Cena, pónganse en cuenta, si están peleados con un hermano, vaya y pida perdón, porque si no, ¿qué pasa? Están tomando y comiendo juicio para sí mismos. Y eso lo dice el Señor en su palabra. Entonces la palabra es clara. Tenemos que leerla. No hay vuelta. Amén. 4. Acercarnos con la disposición de obedecer. La obediencia en nuestra vida, ¿qué trae? Beneficios. Si obedecemos a nuestros padres, tenemos una compensación. Si obedecemos a Dios, ¿Dios qué dice? Que recompensa a sus hijos.
Pero es lo que yo les decía a ustedes. También qué importante es de que Dios está junto con nosotros. ¿Qué mejor beneficio es que tenemos ahora? Pero también depende de nosotros, de que Dios esté junto a nosotros. Porque si nosotros no hacemos lo que Él quiere, ya le dije, se corre. Vamos a leer Juan 14, 22, 23. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué significa esto? Es lo que yo le dije hoy. Los primeros pasos: aceptar a Cristo en tu corazón, pedimos perdón de pecado, hacemos su voluntad, nos presentamos con un corazón limpio y Él ahí nos va a escuchar y nos va a bendecir. Entonces, si hacemos todo eso, ¿qué dice? Que Dios va a hacer una morada en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a estar con nosotros. Nosotros vamos a estar bajo su protección, pero siguiendo todos esos pasos. Guardar mi palabra, dice. ¿Y cómo la guardamos? Si no la leemos muchas veces, o no la entendemos. Cuando obedecemos a Dios, Él se va a manifestar en nuestra vida y lo que yo le dije, vamos a tener nuestros beneficios. Vamos a leer acá Samuel 8:7. ¿Qué pasó acá? Y acá vamos a ver un ejemplo malo de la Biblia, de qué nos pasa cuando no obedecemos a Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Esto es en el contexto, en el pueblo cuando estaban empecinados, que querían un rey. Y Samuel lo trataba de decirle no. Ellos estaban mirando a los demás pueblos, estaban mirando el afuera, lo que no tenían que mirar, como hicieron siempre. Hicieron todo lo que a Dios no le agradaba, bueno, lo seguirían haciendo. Y acá que estaban mirando los otros pueblos que tenían reyes, entonces ellos también querían rey. ¿Y qué le dice Samuel? No. Porque el rey es malo. El rey ¿qué hace? Muchas veces piensa en su propio beneficio y va a ser peor para ustedes, le va a hacer daño. Quédense con Dios, que Él sea su rey. Que Dios es bueno. No, queremos. Entonces por eso Dios que le dice: déjalo, no te desechan me desechan a mí. Y así le fue también al pueblo, porque ya conocemos la historia. Entonces, ¿quieren rey? Le voy a dar un rey. Entonces, ¿ahí a quién levanta? A Saúl. Lindo nene Saúl. Entonces, bueno, Dios levanta a Saúl por Samuel. Dios obviamente lo bendice, le da el reino. ¿Y qué hace Samuel? Desobedece a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da varias oportunidades hasta que se cansó. Entonces, ¿qué le dice Dios a Samuel? Se terminó. Se te terminó tu reinado. Yo ya levanté otro rey conforme a mi corazón. Y lamentablemente Dios no es mentiroso y cumple su palabra. Y ahí es donde lo levanta David. Y sabemos cómo terminó Saúl. ¿Cómo terminó Saúl? Cómo terminó inclusive en su último día. Y vamos a leer Primera de Samuel 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Clarito. Ahí ¿qué hizo Dios? Fuera. Lo desechó. ¿Por qué? Porque no obedeció lo que Dios le había pedido. Le dio varias oportunidades y él
siguió desobedeciendo. Entonces dijo, basta, hasta acá llegó mi paciencia. Chao. Borrón y cuenta nueva. Y así nos hace a nosotros. Ahora que tenemos la suerte que ahora estamos en la época de la gracia. Entonces Dios se aleja y te mira. Y está en nosotros y en la paciencia y en el amor de Dios de que te mantenga vivo, ¿no? Y que uno vuelva después, arrepentido nuevamente. Y Dios, como nos ama, te rescata nuevamente. Pero está en nosotros. O sea, Él se queda acá. Vos sos el que pecaste, vos te alejaste, te dice Dios, no yo. Vos te fuiste de mi presencia, de mi lado, de mi protección. Yo no te eché. Es nuestra decisión, por eso tenemos que tener claro. Cuando nosotros pecamos, es culpa nuestra. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al diablo y el diablo no tiene nada que ver en esa? Somos nosotros. Las decisiones las tomamos nosotros. Vamos a leer 1 Samuel 14:37. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregará en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Fíjense cómo la desesperación de Saúl que tenía, y Dios no le respondió más. Ya está. Perdiste tu oportunidad. Y mirá que le dio oportunidades a Saúl. Porque no es que no le dio oportunidades. Y muchas veces lo quiso sacar antes a Saúl. ¿Pero por qué no lo sacó antes? Por Samuel. Porque Samuel intercedía, decía no, ya va a aprender a... Bueno, y por amor a Samuel lo dejaba hasta que dijo basta. ¿Por qué? Porque conocía su corazón. Y sabía que no iba a cambiar, iba a seguir. Si lo dejaba, iba a seguir metiendo la pata. Porque no estaba el corazón conforme a él. Vamos a leer Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? Que es lo que decía hoy yo. Cuando uno hace la voluntad de Dios, estamos bajo su protección, bajo su abrigo. Él nos abraza, nos contiene y Él después nos bendice. Pero para eso tenemos que estar bajo su voluntad y hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Si no, jamás vamos a estar bajo su abrigo y bajo su protección. Y Él tampoco va a ser morada en nosotros. Porque nosotros no queremos y nosotros nos alejamos, no porque Él no quiera. Y así nosotros nos perdemos la bendición. ¿Ok? Es claro en su palabra, Él nos quiere bendecir. Pero el tema es que nosotros muchas veces somos duros y nos alejamos nosotros y no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Y muchas veces son cosas sencillas, pero nuestro orgullo, nuestra carne o nuestro yo a veces es más fuerte y bueno, y nos perdemos la bendición porque nos va a llevar tiempo. Más tiempo de lo que Él quiere. Porque para eso también son las pruebas que Él manda. Las pruebas que Él manda, ¿para qué? Dios nos lo manda para nuestro bien. Depende de nosotros el tiempo de la prueba. Porque eso es personal. Si lo entendés rápido, va a salir rápido. Y si no lo entendés, bueno, hasta que no lo entiendas va a estar ahí. El último punto. Acercándonos con la oración correcta. Acá tiene relación también la voluntad, como le hablaba hoy. Si nosotros aceptamos en la voluntad de Dios y no en la nuestra, vamos a hacer que Dios justamente conteste nuestra oración. Porque nosotros vamos a estar bajo su voluntad y vamos a humillarnos, vamos a anhelar estar en su presencia, entonces vamos a orar de la forma correcta. Porque justamente Dios va a avalar nuestra oración porque va a ver que estamos humillados y vamos a estar bajo su voluntad y muchas veces no entendemos la voluntad de Dios para nosotros, porque muchas veces ni la entendemos. La forma de orar que por ahí tiene Dios no la entendemos, pero Dios ve nuestro corazón justamente y Dios ve a ver si aprendimos a humillarnos, a dejar nuestra carne, a dejar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Él. Entonces, si nosotros hacemos eso,
Dios nos bendice y automáticamente nos contesta. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo su voluntad, estamos dejando nuestro yo para que surja Él. Y Él ahí donde nos limpia y nos hace un corazón como Él quiere que sea. Y nos va puliendo y nos va tratando. Amén. Vamos a leer Primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate qué clarito que la palabra acá. Entonces, si nosotros venimos a la iglesia y no tenemos respuesta de Dios, por algo será. Hay que hacer un mea culpa, hay que autoanalizarnos y no estar mirando al lado. Dios nos hizo, tenemos que entender que cada uno de nosotros somos diferentes. Si usted viene al lado, ve que tiene otra cara, no tiene la misma cara, no son robos, somos todos diferentes. Dios lo hizo diferente. Diferente carácter. Todos somos diferentes. No hay copia acá. Por lo tanto, el trato es personal. Entonces, es como ya se lo dije la otra vez. Si Dios lo bendice al de al lado, y es porque Él hizo las cosas bien y bueno, es sencillo. Esa persona pagó el precio, entendió lo que yo le quería enseñar y Dios lo levantó y lo bendijo. Es sencillo. Lo que es difícil para nosotros es el proceso. A cada uno a todos nos cuesta. O sea, lo que yo le digo por ahí es fácil de entenderlo, pero es difícil aplicarlo. Porque a mí también me ha costado, como yo le dije. Yo muchas veces rechacé estar acá. Ya lo dije. Entonces cada uno sabe. Depende de nosotros, no de Dios. Dios te quiere bendecir. Dios te dice, tenés que hacer esto y esto. Pero todo tenés que hacer, no la parte que te conviene. Si no haces todo, no tenés bendición. ¿Y nosotros qué hacemos? 3, 4, 5 cosas, 6, 7, 8, 9. No, esta la hago la mitad, porque la otra mitad no me gusta. Y después venimos enojados acá y le reclamamos a Dios, ¿cuándo me va a contestar? A este de al lado recién entró, ya. No miré al otro. Tu trato es personal. La salvación es individual. Yo amo a mi mujer y ella me ama a mí. Pero la salvación es individual. Yo no la voy a salvar a ella. La que la va a salvar es Dios. Por tanto, ella se tiene que poner las pilas. Yo puedo orar por ella, bendecirla, pero si ella no quiere cambiar, o cualquiera, o yo lo hago al revés, sino para que no se sienta por ahí tocada. O vamos a suponer que ella es salva y yo que... Es personal el trato de Dios. Entonces eso no tenés que mirar al lado. Porque eso es lo que hace la carne, eso es lo que te hace el enemigo muchas veces. Le voy a dar un ejemplo que yo ya lo di, pero para que lo entiendan. Yo le estoy orando al Señor que me selle en lengua, con el Espíritu Santo. Que yo no lo tengo. Y hay otro, ¿sabe cuántas veces vi gente que ha venido la primera vez y la selló? Y yo le decía, mirá vos qué bien. ¿Y yo cuándo? ¿Qué pasa conmigo? Que estoy acá. Y bueno, la voluntad de Dios no la sabemos. Una de las cosas que a mí se me ocurren, o también me la han dicho, esa persona necesitaba en ese momento ese sello de Dios, porque si no se iba y se perdía. Una de las explicaciones que puede ser válida. Vos no, porque vos estás más firme, tendrás tus cosas, pero vos estás en el camino, estás permaneciendo y Dios como... Pero no deja de tocarte un poquito igual. El orgullo le dijo decir, sí, está bien, pero no me conformo con todo lo que me decís porque yo también lo quiero. Y a mí cuando me toca, Señor. Pero bueno, es como yo le dije, es personal, no tenés que ver de al lado. Y bueno, en su momento Dios lo hará. O el tema de la casa propia también que lo dije, hace 25 años que estamos alquilando. Y bueno, en algún momento Dios me da la casa, o no me la dará, no sé. O sí, no lo sabemos, por eso te digo, no tenemos que mirar de al lado. Si el del lado la tiene, amén, gloria a Dios, ponete contento porque lo tiene. Chao. Por eso digo, el trato de Dios es personal. Muchas veces lo vemos, pero nos cuesta eso. Por eso le comparto esto. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿qué dice? Que la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces,
tenemos que entender, y Dios ¿qué hace? Transforma nuestra vida. Entonces vamos a hacer un resumen para terminar. Hablamos de que para acercarnos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos nosotros primero. Nosotros nos acercamos y Él se acerca a nosotros. Tenemos que tener un corazón que conforme a Dios. ¿Y cómo lo tenemos? Primero tenemos que tener un corazón limpio. Tenemos que haber aceptado obviamente a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que estar libres de pecado. Cuando hacemos eso, Dios nos bendice. Cuando hacemos eso, ¿qué hacemos? Ya pasamos a ser hijos de Dios. Al pasar a ser hijos de Dios, ya anhelamos estar en su presencia. Entonces Dios nos bendice porque estamos haciendo lo que Él quiere. Somos amigos de Él y estamos haciendo su voluntad. Es como también le dije hoy, Dios quiere ser nuestro amigo. Él anhela todo de nosotros. Es más, Él nos ama celosamente, dice la palabra. Por eso Él que dice que Él odia que nosotros tengamos otros ídolos. Y otros ídolos, ¿qué puede ser? Lo que a ustedes más les guste. Plata, auto, te hago cosas materiales, ¿no? Casa, equipo de fútbol, hijos, madres mayormente. ¿Y por qué le digo a las madres mayormente? No por discriminar, porque puede haber padres también, pero mayormente ¿por qué las madres? Porque Dios a las mujeres ¿cómo la hizo? Más sensibles son las madres que el hombre. El hombre es más. Entonces el diablo sabe eso. Entonces el diablo ¿qué hace con astucia? Usa a los hijos, que sabe que son la debilidad de las madres. Pero ¿qué tienen que hacer la madre? Como el padre obviamente, pero hablando de la madre. Entregar a tus hijos, porque no son tus hijos, son prestados. Entonces si vos te entendés eso, es como yo le dije hoy, cuando venga el enemigo a querer atacarte, no. Mis hijos son de Dios, son prestados y yo se lo entregué a Él. Y listo, lo soltás. Porque eso es lo correcto. Y el orden es tu marido primero y después los hijos. Entonces, por eso tenemos que tener el claro, y eso te lo dice la Biblia. Si vos lees la Biblia te dice el orden, que el orden que Dios tenemos que tener. ¿Quién está primero? ¿Quién está ahí? Y cuando nosotros alteramos el orden, vienen los problemas. Por eso están los problemas matrimoniales muchas veces. ¿Cuál es lo más común cuando dicen, uy, ahora se nos casaron los hijos y ahora qué hacemos? Y claro, si los dos ya no son marido y mujer, ya ni hermanos son, porque claro, se dedicaron tanto a los hijos, o la madre a los hijos, que ya no tiene los hijos, ya se aburre con la pareja, no sabe qué hacer. Porque antes la vida de la mujer eran los hijos. Error garrafal. La vida de la mujer es el marido primero, y después los hijos. Porque justamente, si vos pensás así, te vas a dar cuenta que tus hijos se van a casar y se van a ir. Y vos te vas a quedar con tu marido o con tu mujer. Después en la casa. Entonces, tenés que ser inteligente y sembrar la plantita todos los días. Después viene la otra etapa, cuando están solos. Bueno, que no voy a decir más nada. Lo dejo a la imaginación de ustedes. Así que bueno, vamos a leer Santiago 4:8. Para terminar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Clarita. Ahí está la parte que yo le dije que Dios dice que nos acerquemos primero y Él después se va a acercar a nosotros. Bueno, ese es uno de los versículos que dice. Así que espero, hermano, que esto les haya sido de bendición, que hayan entendido lo que les quise compartir. Sé que no es fácil, porque lo digo, a mí también me cuesta cosas, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Si nosotros ponemos el querer, el hacerlo hace Dios a través del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Si nosotros no lo damos, Dios hace esto. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú termines la obra. Señor, que tú puedas estar tocando los corazones, que puedas hacerles entender que el que tú obras eres tú y que tú eres nuestro Señor y nuestro Rey. Te amamos, te alabamos, te damos gracias y te honramos porque tú eres el único digno, eres el Señor de nuestra vida, eres todo nuestro ser, Señor. Te alabamos y te agradecemos por un día más de vida, por todo lo que tenemos,
porque todo lo que tenemos es gracias a ti y no a nuestra fuerza. Tú eres el dador de todo, justamente tú nos das la salud, tú nos das la fuerza, tú nos diste nuestro trabajo. Y te alabamos y te damos gracias y por eso lo entendemos y te agradecemos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice esta palabra, Señor, y que ellos se vayan, Señor, poder meditarla en su casa, en sus corazones, y que ellos puedan ver lo que tienen que cambiar o lo que les falta. Te alabamos y te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.